bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Es necesario vivir a la manera de Dios. It's necessary to live God's way. No puede haber un reino There can be a kingdom con muchos reyes. with a lot of kings. Hay un solo reino There is one single kingdom con un solo rey. with one single king. Amén. Amen. Y tenemos que aprender a vivir a la manera como Él estableció. We have to learn how to live in the way that He established, No conforme nosotros pensamos que es lo correcto. not according to what we think is correct. Porque creo que ya hemos vivido mucho tiempo a nuestra manera. Because I think we've lived for a very long time our own way. Y creo que nuestra manera, I believe our way, por lo menos voy a hablar de mí misma, at least I'm going to speak about me, no funciona. it doesn't work. Estamos limitados. We're limited. Y a la manera de Dios And in God's way, hay un sin límite. there is without limit. Hay posibilidades sin límite. There are possibilities without limits. Y muchas personas quieren vivir ese sin límite o quieren vivir el poder de Dios And many people want to live that without limitations or that power of God a su propia manera, in their own way, con la bandera del reino de Dios. with a flag of the kingdom of God. Y no funciona de esa manera. And it doesn't function that way. Y como el pastor hablaba y comentaba de su propia ejemplo, su propio, lo que él vivió, And as Pastor was giving us his own example, what he lived through, muchas veces nos creemos más inteligentes que Dios. many times we believe to be more intelligent than God. Y tenemos actitudes escondidas en nuestro espíritu, We have hidden attitudes in our spirit, o en nuestra carne, más bien dicho, or better to say, in our flesh, que nos autoengañamos that we deceive ourselves. y nos comportamos de la manera cristiana, por así decirlo, And we behave in like a Christian way. porque aprendimos el comportamiento. We learn that behavior. Inclusive hablamos versículos bíblicos. And we even speak biblical verses. Inclusive cuando estamos en circunstancias difíciles, decimos los versículos correctos. And even when we're going through difficult circumstances, we quote those biblical La verses. diferencia es The difference is que sí hay la manifestación del poder de Dios the manifestation of the power of God is there en aquellos que sí son genuinos para con Él. in those who are genuine towards Him. Y vemos que no opera el Evangelio en aquellos que tienen ese comportamiento en la carne, And we can see that the gospel does not function in those who have that behavior in the flesh. que tienen su propio reino. They have their own kingdom. Amén. Amen. Aleluya. Así que gracias, Aleluya. pastor, por compartir esos Thank you. testimonios personales, Thank you, Pastor, for sharing your personal testimonies. porque realmente nos hace ver que podemos dar más Because truly, it makes us see that we are able to give more. y nos hace autoanalizarnos. It makes us analyze ourselves. La palabra misma nos dice en 1 de Corintios And the word itself tells us in 1 Corinthians, que tenemos que analizarnos a nosotros mismos. we have to analyze ourselves. Y es mejor autoanalizarnos nosotros que el diablo te analice. It's better to self-analyze than the devil to analyze you. Amén. Amen. Vamos al libro de Hebreos. Let's go to the book of Hebrews. Vamos a ver cómo avanzamos aquí. Amén. Let's see how we advance here. Amen. Bueno, más bien dicho, cómo el Espíritu Santo nos lleva. It's better to say, let's see where the Holy Spirit takes us. Hebreos capítulo 4, Hebrews chapter 4, versículo 16. verse 16. La Biblia de las Américas dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, It says, let us therefore come with confidence to the throne of grace, para que recibamos misericordia
that we may obtain mercy y hallemos gracia para la ayuda oportuna. and find grace to help in time of need. El Reina Valera dice, acerquémonos pues confiadamente. And the King James says to come near confidently. En la amplificada clásica The Amplified class, nos dice, acerquémonos pues sin temor, it says, let us then fearlessly con confianza and confidently y con denuedo valentía. and boldly. Ese quiero que sea nuestro enfoque. I want that to be our focus. Acerquémonos confiadamente Let us come near confidently ante el trono de la gracia. before the throne of grace. ¿Quién está en ese trono de la gracia? Who is at that throne of grace? Dios. God. Entonces nos está diciendo, acerquémonos sin temor. It's telling us to come near without fear. Dice, nos está diciendo, acerquémonos con confianza. It's telling us, come closely with confidence. Y nos dice, acerquémonos con denuedo. Then it says, let's come near with boldness. Ahora, no cualquier persona puede acercarse ante el trono de la gracia con esas características. Not just anybody can come near the throne of grace with these characteristics. El jueves pasado Last Thursday, hablábamos en Juan 15 we were talking about John 15, que tenemos que estar unidos a la vid verdadera. and we have to be joined to the true vine. Y solamente esos que están unidos a la vid verdadera And only those that are joined to the true vine son los que pueden acercarse con confianza. are the ones that can come near with confidence. Son los que pueden acercarse sin temor. They're the ones that can draw near without Y fear. son los que pueden acercarse con denuedo ante el trono de la gracia. They're the ones that can come boldly unto the throne of God, of grace. Amén. Amen. Entonces, So then, el pastor nos dio ejemplo Pastor gave us an example de cómo él venía con ese pastor que él tenía how he would come to that pastor that he had, y cómo tenía él esa actitud. and how he had that attitude. ¿Tú piensas que él podía acercarse con confianza ante el trono de la gracia con esa actitud? Do you think that he could come near to the throne of grace with that No. attitude? Aun No. sin embargo, But nevertheless, hay personas que, según ellos, se encuentran ante alguna dificultad o problema there are people that they face a difficult problem, y vienen, según ellos, ante el trono de la gracia and then according to them, they come unto the throne of grace. y se acercan, They draw near, según ellos, con confianza. according to them, with confidence. Lo que sucede What happens es que no se acercan ante el trono de la is gracia. that they do not come near to the throne of grace. Hacen todo como que si se acercan. It appears like if they do Porque come cuando near, uno se acerca ante ese trono, because when one comes near to that throne, dice allí it says there que hallamos gracia that we find grace para la ayuda oportuna. to help in a good time. Entonces, cuando uno se acerca ante el trono de la gracia, When somebody comes close to the throne of grace, tenemos que encontrar esa ayuda en ese trono. we have to find that help in that throne. ¿Y por qué es que no hay esa ayuda? Why is that help not there? Porque no estamos unidos a la vida verdadera. Because we are not joined to the true vine. Amén. Amen. Vamos a Juan 15. Let's go to John 15. La vez pasada leímos la Biblia de las Américas, ¿verdad? Last time we wrote the Bible of the Americas. Vamos a leer The Living Bible. Dice, yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi padre es el jardinero. I am the true vine and my Father is the gardener. Dice, él poda toda rama que no produce And any branch in me that does not bear fruit, he cuts or he prunes.
Dice, y poda las ramas que dan fruto para cosechas aún mayores. And he prunes the branches that do not bear fruit to make better ones. Él ya los ha cuidado, podándolos para mayor fortaleza y utilidad mediante los mandatos que yo les di. And you have already, what verse? Verse 3. You already cleaned them because of the word which I have spoken to you. Amén. Amen. Entonces, Él nos poda So that he prunes us para darnos mayor fortaleza y utilidad to give us a greater strength and usability mediante los mandatos que Él nos da. through the commandments that he gives us. Versículo 4 dice, cuídense de vivir en mí God to live in me y déjenme vivir en ustedes. and allow me to live in you. Entonces, ahí nos está dando una solución en nuestras vidas. Here he's giving us a solution for our lives, Algo que tenemos que hacer como hijos de Dios. something that we have to do as children of God. Dice, cuídense de vivir en mí It says, be careful to live in me y déjenme vivir en ustedes. and allow me to live in you. Son dos cosas. There are two things. Vivir en Él, To live in him, nosotros vivir en Él for us to live in him, y dejarlo a Él vivir en nosotros. and allow him to live in us. Amén. Amen. Entonces, venimos ante el trono de la gracia. So that we come unto the throne of grace. Yo vengo. I come. Y cuando estamos en ese trono de la gracia, And when we're at that throne of grace, venimos a recibir de Él. we've come to receive from him. Amén. Amen. Entonces, Él en nosotros So he in us y nosotros en Él. and we in him. ¿Sí? Yes? ¿Vamos bien? Are we going good? Dice, porque una rama no puede dar frutos si se separa de la vid, Because a branch cannot bear fruit if it separates itself from the vine. ni tampoco pueden ser fructíferos separados de mí. Neither can you be fruitful separated from me. Dice, sí, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yes, I am the vine, you are the branches. El que vive en mí y yo en él, He who abides in me and I in him producirá una gran cosecha de fruto. shall bear a great harvest of fruit. Dice, porque separados de mí Because separated from me, no pueden hacer nada. you can do nothing. Nada podemos hacer separados de él. We can do nothing separated from Si him. alguien se separa de mí, If anyone separates from me, es desechado como una rama inútil, se seca y es recogido en un montón como todas las demás y quemado. he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire. Y el 7 dice, pero They're si burned. permanecen en mí But if you abide in me y obedecen mis mandatos, and you obey my commandments, pueden pedir lo que quieran. you can ask what you desire. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia Let's come near confidently unto the throne of grace, y recibamos ayuda and let's receive help en el tiempo de angustia. in the time of anguish. Permanecer en él, To remain in him, y si obedeces los mandamientos, and if you obey the commandments, entonces puedo pedir then I can ask lo que yo quiera what I want, y se concede. and it shall be done. ¿Podemos verlo? Can we see that? Dice, luego el pastor está hablando de discípulos And Pastor is talking about disciples. y dice, pero si mis verdaderos discípulos My true disciples producen cosechas abundantes. produce abundant harvests. Eso es lo que trae gloria a mi Padre. That is that is where my Father is glorified. Amén. Amen. Entonces, So then, para ser verdaderos discípulos to be true disciples, o el ser verdaderos discípulos, or to be a true disciple, tenemos que producir we have to produce y producir en abundancia. and produce abundantly. Y el producir en abundancia And to produce abundantly provoca el traer esa gloria al Padre. provokes into bringing that glory to the Father. Entonces, So then tenemos que aprender we have to learn a acercarnos con confianza ante nuestro Dios. to come near with confidence unto our God. Amén. Amen. En la versión del mensaje, In the message, el versículo 8 dice, así es como mi Padre muestra quién es.
That is how my Father shows who He is. Cuando producen uvas, When they produce grapes, cuando maduran como mis discípulos. when they mature as my disciples. Entonces, el Padre espera So then the Father expects de parte nuestra from our part el vivir como discípulos maduros, to live as mature disciples, como hijos maduros. as mature children, No solamente como hijos, sino como hijos maduros. not just as children, but as mature ¿Por qué? children. Porque el hijo maduro produce. Why? Because the mature child El hijo produces. inmaduro The immature child no produce mucho, does not produce much, si es que produce algo. if they even produce anything. Amén. Amen. Ahora, quiero enfocarme en la palabra el pedir. I want to focus on the word where you ask En el versículo 7, in verse 7. esa palabra pedir That word ask es la palabra aiteo is the word aiteo. y significa It means el ser insistente o persistente. to be insistent or persistent. La palabra en inglés es adamant, The word in English is adamant, que viene siendo el ser insistente o persistente. which means to be insistent or persistent. Básicamente esa palabra es ser terco, por así decirlo, Basically, that word it means to be stubborn, to say it that pero way, en una manera buena. but in a good way. Amén. Amen. No como cuando viene un niño, una persona, ahí viene el terco otra vez, ¿no? No. Now, when a person or a young small child comes in, oh, here comes that stubborn person. No de esa manera, sino el ser insistente y persistente. Not in that way, but to be insistent and persistent. Dice, al solicitar, And to in in soliciting requesting or y request. exigir ayuda, en demandar ayuda and demanding help para satisfacer necesidades tangibles, to satisfy tangible needs como comida, like food alojamiento, it's shelter, or shelter, dinero money, y otras cosas. and other things. Amén. Amen. Es demandar o exigir, insistir. Demand to insist. Eso es lo que el versículo 7 That's what verse 7 nos dice, is telling us. donde dice, pero si permanecen en mí y obedecen mis mandatos, pueden pedir lo que quieran y se les concederá. Where it says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Esa palabra pedir, That word ask, eso es lo que significa. that's what that means. El demandar o insistir, To demand or insist. exigir, por así decirlo, Demand. pero no de una manera irrespetuosa. But not in a disrespectful way. Amén. Amen. Ahora, aunque es una palabra que demanda o insiste o exige, Even though it's a word that demands, persists, no nos da la licencia para ser arrogantes o groseros it doesn't give us the license to be rude or al crude venir para con Dios when we come to God. o cuando venimos ante ese trono de la gracia Or when we come into that throne of grace. a pedir, a To ask. demandar. To demand. Podemos hacerlo por la posición que tenemos en Cristo, We're able to do it by the position that we have in Christ, no porque soy Blanca Urrea, not because I'm Blanca Urrea, sino por quien mora y vive dentro de mí. but by Him who dwells and lives in me. Lo puedo hacer porque estoy unida a la vid verdadera. I can do it because I am joined to that true vine, united to that true vine. ¿Sí me expliqué? Did I Por explain eso es que myself? puedo venir con esa actitud a demandar de parte de Dios. That's why I can come with that attitude to demand from God. Por eso es que puedo venir con denuedo ante el trono de la gracia. That's why I can come with boldness unto the throne of grace. Amén. Amen. Dice, en el Nuevo Testamento, In the New Testament, esta palabra se usa this word is used al una persona dirigirse con su superior. when a person directs themselves to their superiors. Una persona puede insistir o demandar ciertas necesidades, A person can insist or demand certain needs, pero se dirige y se habla con su superior but they direct and speak to their superior con respeto y con honor. with respect and honor. Amén. Amen. Es como cuando alguien viene o está en el trabajo It's like when somebody's at work
y tienes tiempo trabajando and you have some time working there en esa empresa y eres honorable in that company, and you're honorable, y puedes venir and you can come, y puedes solicitar you can request un aumento de salario. an increase of your salary. ¿Puedes hacerlo? Can you do it? Sí, Yes. cualquier persona puede hacerlo. Any person can do it. Pero ¿cuál persona es la que va a recibir ese aumento de salario? But which one of those people are going to receive that increase of salary? ¿Aquel que llega tarde todos los días? The one that gets to work late every day? ¿Aquel que se va antes de tiempo? The one that leaves early? ¿Aquel que hace mal su trabajo? The one that does their job bad? No, solamente aquellos que No. saben Yeah. Just those that know que han hecho un excelente trabajo that they've done an excellent y job, pueden venir con confianza. and they can come with confidence. ¿Por qué? Porque saben lo que ellos han hecho. Why? Because they know what they've done. Porque saben el comportamiento, lo que han provocado, lo que han hecho producir o ganar a esa empresa. They know their behavior, what they have made that business gain. Y or por eso es que produce. ellos pueden venir y pueden solicitar That's why they're able to come and request ese aumento de salario. that increase in salary. Es así como podemos nosotros venir ante ese trono de la gracia. That is how we can come unto that throne of grace. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el conocimiento de quiénes somos en Cristo, Why? Because we need to have the knowledge of who we are in Christ. de qué es lo que nos pertenece como hijos de Dios. What belongs to us as children of God? ¿Qué nos dice la palabra que nos pertenece? What is the word says that belongs to us? ¿Cuál es ese todo? She said everything. What is everything? Come on, help me. Health, Salud. ¿Qué más? Prosperidad. ¿Qué más? prosperity. ¿Cuál es la redención? What is redemption? El fruto del Espíritu. The fruit of the Spirit. ¿Qué más? Power, Todo victory. eso All of that ya te pertenece. already belongs to you. Amén. Amen. Entonces, si ya es tuyo, So if it's already yours, puedes venir confiadamente you can come confidently y hablar lo que es tuyo and speak what is yours con ese denuedo y con esa confianza with that boldness and that confidence de que Dios responde that God responds a aquello que tú estás creyendo. to that which you're ¿Por believing qué? Porque for. es tuyo. Why? Because it's yours. Y podemos verlo en ejemplos. We are able to see it in examples. Moisés, Moses, cuando él vino y se presentó ante Faraón, when he came and confronted Pharaoh. 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 ¿qué fue lo que vino y demandó a Faraón? What did he come and demand from Pharaoh? Deja a mi pueblo ir. Let my people go. ¿Por qué es que él tuvo ese denuedo, esa valentía How is it that he had that boldness, that courage, de venir ante Faraón, de venir ante el rey that to come unto Pharaoh, unto the king, y decirle, and tell him, deja al pueblo ir? let my people go? ¿Por qué? Why? Porque Dios le habló. Because God spoke to him. Porque él tenía la confianza He had the de confidence que Dios le habló that God spoke to him. y Dios estaba respaldando And God was backing him up, lo que él iba a hablar what he was going to y say lo que él iba a hacer and what he was going to do para liberar a ese pueblo to free those people y sacar the a ese Israelites, pueblo de la esclavitud. and to take those people out of slavery. No fue un año que estuvieron en esclavitud, It wasn't just 1 year they were in slavery. no fueron 2 años, It wasn't 2 no fueron years 5, or 5 years no fueron 10 años. or 10 years. ¿Cuántos años estuvieron en esclavitud? How many years were they in bondage? ¿40 años estuvieron en esclavitud? Were they in bondage for 40 years? No, it was like 9. ¿Cuántos? Como 400 Yeah. años It was like 400 estuvieron years ellos en yeah, esclavitud. that they were in Ahora, bondage, ¿por slavery. qué Now why? de repente Suddenly, la fuerza que hacía el trabajo the strength that would do en Egipto the work in Egypt, la iba a dejar ir Faraón? was Pharaoh going to let him go? The people that would do all the work?
¿Verdad que no tiene sentido? Right? That doesn't make sense, right? Pero ¿qué sucedió? Dios habló. But what happened, God spoke. Y eso fue la autorización And that was the authorization que le dio a Moisés that he gave to Moses para presentarse confiadamente ante ese faraón. to present himself confidently unto that Pharaoh, De que fue mi Dios el que me habló. that it was my God that spoke to me. Y ahora te pregunto, ¿qué es lo que Dios te habló a ti? And I'll ask you, what did God say to you? ¿Qué es lo que Dios me habló a mí? What did God say to Y me? podemos venir confiadamente And we are able to come ante confidently cualquier circunstancia unto any y circumstance decir, Dios, God has my back. and say, Dios Dios tiene me mi respalda. espalda. Dios me respalda. Dios me respalda. God has my back. Dios, por las llagas de Cristo, yo soy sana. By his stripes I am healed. Y ningún dolor And no- tiene el derecho de estar en mi cuerpo. And no pain has the right to be Mis in my hijos body. son completamente libres. My children are completely No free. importa si los puedas ver en drogas. Doesn't matter if you're looking at them with drugs. No importa la situación horrible que estén. It doesn't matter that horrible situation they're in. Dios nos habló y nos dio promesas. God spoke to us and gave us promises. Y tenemos que aprender a mantenernos firmes y confiados We have to learn how to stay firm and confident y acercarnos and draw near ante ese trono de la gracia. unto that throne of grace. Porque fue Él el que nos prometió. Because it was he that promised Fue us. Él el que se comprometió. It was him that made that commitment. Amén. Amen. Ahora, tenemos también a la mujer sunamita, We have the Shunammite woman, the Shunammite. de Segunda de Reyes, capítulo 4. 2 Kings chapter 4. No te estoy diciendo que vayas, pero si quieres ir, ve. I'm not telling you to go there, but if you like to go. Pero la mujer sunamita But the Shunammite woman fue aquella mujer was that woman que en una versión, creo que no sé si es la King James o cuál es, que dice que ella percibió quién era el profeta. I don't know what version it was, but she perceived that he was a prophet. En español nomás dice que, creo que nomás sabía que era un profeta. In Spanish, I think it says that she knew Pero en he una was a versión prophet. en inglés dice que ella percibió. But in one of the versions in English, Ella it says sabía quién era ese hombre. she perceived, she knew who that man was. Y no vino una voz del Espíritu, no vino un profeta o alguien a decirle qué hacer a ella. The voice of the Spirit didn't come and tell her, or a prophet. Salió de ella. It came ¿Y out qué of fue her. lo que ella hizo? And what did she do? Le dijo al esposo, preparemos un lugar para este hombre cuando él pase y venga por aquí. She told her husband, let's prepare a place for that man when he comes over here. ¿Qué es eso? What is that? Honor. Honor. Pastor habló de honor. And Pastor talked about honor. ¿Qué es lo que tú haces? What is it that you do? ¿Qué hacemos What do we por do honor by honor a Dios y To su God. palabra? to God and his word? Y esta mujer dijo, percibo que este es un hombre de Dios. This woman said, I perceive this is the man of God, Y le dijo al esposo, and told her husband, hagamos un cuarto, let's make a room. pongamos una cama, Let's put a bed, una mesa, a table, una lámpara, a lamp, para cuando él pase, so that when he comes que through, él tenga un lugar donde quedarse. he has a place to stay. Honor. Honor. ¿Y qué sucedió después con esta mujer? And what happened afterwards with this woman? El profeta le preguntó a Yeah. Jesse, I don't know what his name is, le dice a su asistente, al que le ayudaba, And the prophet asked his assistant, the one that would help le him, dice, ¿qué es lo que esta mujer necesita? what does this woman need? ¿Qué es lo que esta mujer le falta? What is this woman lacking? Porque ella honró, Because she honored, entonces Dios se movió and then God en moved proveerle para ella. to provide for her. ¿Y qué fue lo que le dijo este hombre? And what did this man tell her? Le dice, no tiene hijo. She doesn't have a son. Voltea al profeta The prophet turns y le dice, para este tiempo, el año que entra, and he says, this time next year, vas a tener un hijo. you're going to have a son. Ella ni siquiera pidió tener hijo, She didn't even ask to have a son. pero porque ella actuó en honor, But because she acted out in faith, entonces hubo una respuesta honor, de sorry. los anhelos de su corazón. then there was an answer for the desires of her heart. ¿Y luego qué sucedió? And then what happened? Pasaron los años, The years passed by. el niño estaba con el papá,
The son was with his dad. le dolió su cabeza, His head was hurting. le dice, corre con tu mamá. And he tells her, run to your Se mom. fue con la mamá. He went with his mom. Cuando estaba con la mamá, And when he was with his mom, el niño cae muerto. the son falls dead. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? What did the woman do? A nadie le dijo que estaba muerto. She didn't tell anybody he had died. Se fue rápido She quickly went a buscar al profeta. to go look for the prophet. Acerquémonos confiadamente Let's draw near confidently ante el trono de la gracia. unto the throne of grace. Aquí esta mujer es como el profeta significa, es como asimilar, o no asimilar, o como representar a Dios. And in this story, this woman is like representing God. Y esta mujer corre This woman runs. y dice que el profeta le dice al asistente, And the prophet tells his le assistant, dice, ahí viene la mujer, le dice, ve a ver qué necesita. here comes that woman, go see what she needs. Y ella no le hace caso y llega hasta donde está el profeta And she doesn't listen to him. She gets to where the prophet is at. y le dice, yo no te pedí un hijo, And she tells him, I did not ask tú you me for a diste child. un hijo You gave me a child. y el niño ha muerto. And the child has died. Sé que el profeta se levanta, So the prophet gets up se fue and he goes. y se acuesta arriba del niño He lies on top of the child. y el niño resucita. And then the child is raised up. Pero ¿qué hizo esta mujer? But what did this woman do? Se acercó confiadamente She came near with ante confidence ese trono de la gracia, unto that throne of grace porque ella sabía because she knew que Dios había proveído para ella un hijo. that God had provided for her a son. Y Dios no iba a permitir que un hijo se muriera a una edad pequeña. And God was not going to allow for a son to die at such a young age. ¿Y qué sucede con muchas personas? And what happens with many people? Pues es que así sucedió. Well, it just happened that way. No. No. Tenemos que saber qué es lo que la palabra nos dice. We have to know what the word tells Y us. tenemos que quedarnos en la palabra And we have to remain y in the word acercarnos confiadamente y decir, Señor, está escrito en tu palabra. and come near with confidence and say, Lord, it is written in your word. Esto es lo que me pertenece como hija tuya. This is what belongs to me as your daughter. Este dolor de cabeza es ilegal en mi cuerpo This headache is illegal in my body porque está escrito. because it is written. Eso es acercarnos confiadamente. That is what it is to draw near Tenemos que tener confidently. ese denuedo. We have to have that boldness. Tenemos que tener esa We valentía have to have that courage de acercarnos ante ese trono de la gracia de acuerdo a como está escrito en la palabra. to come near to that throne of grace according to how it is written in the word. María, la madre de Jesús, Mary, the mother of Jesus, ¿cómo se atrevió a decirle al ángel, how did she dare to tell the angel, aquí estoy, here I am, que era Dios mismo? that was God himself? En ese tiempo, In that time, si se hubiera sabido que ella hubiera salido embarazada, if people would have known that she came out pregnant, la matan. they would have killed her. Pero fue Dios a través del ángel But it was God through the angel. y ella con confianza, And with con confidence, denuedo, with ella boldness, dijo, sí, Señor, she said, yes, Lord, sin importar lo que pudiese suceder, without caring what could happen. pero ella estaba segura But she was sure de que Dios le habló. that God spoke to her. Ahora, imagínate esto, Now imagine this. ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido un demonio el que le hubiera hablado? What would have happened if it was the demon that had spoken to her? Lo hubieran matado. They would have killed her. ¿Ves la confianza Do you see de that? ella decir, sí, Yeah. Señor? You see that confidence of her saying, yes, Lord? Se acercó confiadamente y abrazó lo que el ángel de Dios le dijo. She came near with confidence and she embraced what the angel told her. Y hay personas There's people, que piensan que es Dios que les está hablando they think that it's God that's speaking to them. y dan esos pasos They take those y steps. después se dan cuenta de que realmente no fue Dios, fue una emoción. Later on, they realize it actually was not God, it was an emotion. Amén. Amen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado
That's why we have to be very Y careful. tenemos que tener esa certeza We have to have that y tener el certainty conocimiento de la palabra and have the knowledge of the y word probar los espíritus. and test those spirits. Amén. Amen. Yeah. Aleluya. Hallelujah. La mujer del flujo de sangre. The woman with the flow of blood. Issue of blood. En ese tiempo también con esa mujer, Also in that time with that woman, lo hubieran apedreado they would have stoned her y lo hubieran matado. and they would have killed her. Pero hubo en ella But in her there was ese deseo that desire de ir to go y tocar ese manto. and touch that robe. Porque antes de salir de su casa, Before leaving your house, ¿qué fue lo que ella dijo? what did she say? Si tan solo tocare If I can only touch el manto his robe, de Jesús, or Jesus' robe, voy a ser sana. I will be healed. ¿Y qué fue lo que necesitó esa mujer? And what did that woman need? Acercarse confiadamente She needed it to come close ante la presencia del Señor Jesucristo. with confidence unto the presence of our Lord Con Jesus valentía, Christ. con denuedo, With courage, with boldness, con esa confianza with that confidence de que si me matan, pues que me maten. that if they kill me, well, let them kill me. Pero ella But she se atrevió a dar ese paso de fe. dared to take that step of faith. ¿Y qué sucedió? And what happened? Recibió. She received. Acerquémonos con confianza Let's come close with ante el confidence trono de la gracia. unto the throne of grace. Y para eso necesitamos estar conectados For that we have to be connected a esa vid verdadera. to that true vine. Porque de esa vid verdadera es de donde fluye, Because from that true vine, that's where it flows. es donde estamos en Él It's where we're in y Él en him nosotros. and he in us. Y por eso podemos acercarnos con confianza. And because of that, we are able to draw near with Por eso confidence. necesitamos That's why we need tener esa actitud to have that y attitude tener esa seguridad, and have that assurance, esa certeza that certainty de que Dios nos dice. that God tells us. Dios ya nos reveló en su palabra God already revealed in his word los beneficios que tenemos como hijos de Dios. the benefits that we have as children of God. Y por eso tenemos que aprender a tomar el lugar que nosotros tenemos. That's why we have to learn to take the place that we have. El pastor ha hablado acerca de una amiga que tenía. Pastor has talked about a friend that she had. Fue mi amiga That he porque had. fue amiga de él, She was my friend because she was his friend. pero yo nomás traté con ella, no sé, como 3, 4 veces yo creo. I only dealt with her like 3 to 4 times. Y ella era una señora ya mayor. She was an older lady. Y en una ocasión estaba, creo que Isarel estaba pequeño, estaba de portabebé. And there was an occasion where Israel was a baby. He was in like baby carrier. Y la invitamos a California, fue con nosotros a California. We invited her to California. She went with us to California. Y su esposo había muerto, Her husband had died, passed su away. hijo había muerto, no sé Her- quién más había muerto. Her son had passed away. I don't know Pero que who yo else passed sepa away. era su esposo y uno de sus hijos había fallecido. But what I knew was one of her sons and her husband Y had era passed away. una mujer cristiana, She was a Christian era woman. una mujer que era fiel en su iglesia, She was a woman that was faithful at her church. en donde servía, tenían en la iglesia niños que rescataban de la calle And she served, she had people that they rescued from off the streets. y les daban de comer, los alimentaban, les daban escuela, los vestían, todo les daban en la iglesia. They would feed them, they would nourish them, they would take them to school, they would give them Y everything. ahí trabajaba esta hermana. And that's where this sister worked. Y creo que cuando veníamos de regreso de California, I believe when we were on our way back from California, le dijo, me acuerdo que se peleaba con Isarel I remember that she would fight with Isarel. y se sacaban la lengua mutuamente. They would stick their tongues out mutually. Pero cuando veníamos de regreso, When we were on our way back, la hermana le dijo al pastor, the sister told Pastor. yo en ese tiempo pues no tenía pues tanto conocimiento, no. In that time, I didn't have a lot of knowledge. Y recuerdo que le dijo al pastor, ya me quiero ir, le dice. I remember she told Pastor, I want to leave already. ¿Cómo que ya te quieres ir? And he says,
What do you mean Sí, you want le to leave? dice, ya estoy cansada, ya me quiero ir al cielo, le dice. And she said, yes, I'm tired. I want to go to heaven, she tells Y him. le dice al pastor, pero no, le dice, todavía estás joven, le dice, ¿qué edad tendría? ¿Unos 60? Como 60. And pastor tells her, you're young. Y le dice, ¿por qué te vas a ir? Le dice, todavía no es tu tiempo. Le dice, todavía no. Why are you going to go? It's not your Le time dice, yet. sí, le dijo, ya Not me yet. quiero ir, ya me enfadé, ya. Le dijo, ya no está mi esposo, ya no está mi hijo. Le dijo, ya me quiero ir. And she said, yes, I want to leave. My husband's no longer here or my son, so I'm fed up. I want to leave. Y ella le dice, ¿estás segura que te quieres ir? And he asks her, are you sure you want to go? Porque ahorita podemos orar, le dijo, y te vas a ir. Because right now we can pray and you're going to go. Sí, le dijo, estoy segura, me quiero ir. And she said, yes, I'm sure I want to go. No sé si ahí en ese mismo momento oraste o no. ¿Sí? Pues oramos, yo también oré, pero pues yo no me uní en fe con ellos porque yo no tenía esa madurez o conocimiento de eso. And there in that same moment, we prayed for her. And I didn't have the knowledge of it, but I prayed. Y resultó que llegamos, se fue para Hermosillo, ella vivía en Hermosillo, And we got home, and then she went to Hermosillo. That's where y a los poquitos semanas, tal vez 3 meses fueron, ¿no? in Algo a, así. a short few weeks, maybe 3 months, Recibió una llamada we received a phone call. y le dijeron que había partido al cielo. Or he received a phone call, and they told him that she had went to heaven. No se enfermó, She wasn't no sick. tuvo ningún She accidente, didn't have any accidents. absolutamente nada, nomás se fue al cielo. Nothing happened to her. She just went to heaven. Y hoy estaba escuchando a Jesse Duplantis Today I was listening to Jesse Duplantis, y estaba hablando de exactamente lo mismo, and he was talking about the exact same thing. de cómo creo que un empleado de él le dijo, ya me quiero ir con el Señor. Where I think one of his employees told him, I want to go home with the Lord. Dijo que era el empleado más antiguo que ellos habían tenido en el ministerio, He was como por 30 años. the oldest employee that they had. It was like 30 years that he worked there. Y dice que de repente And he said, suddenly, lo encontraron muerto. they found him dead. Y luego dice que la semana pasada, And then he said that the week before, otro empleado que le dijo también, dijo, ya me quiero ir, le dijo con el Señor, igual que el hermano, el otro que se había ido antes. another employee also told him, I want to go home with the Lord, the same thing as the other Y employee dice told him. que entregó su cuerpo y se fue al cielo. He said he gave up his body and went to heaven. Me puedes decir, ¿y qué tiene que ver todo eso con lo que estamos hablando? You can ask me, what does that have to do with what we're Acercarnos talking about? confiadamente ante el trono de la gracia. To come near confidently unto the throne of grace. Lo que tú le pidas, Whatever you ask him, él lo cumple. he fulfills it. O sea, ya está establecido lo que te pertenece como hijo de Dios. What belongs to you as a child of God is already established. Y Dios cumple su palabra. And God fulfills his Y word. por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos. And that's why we have to be very careful with what we say. ¿Por qué? Porque muchas veces que no ponemos atención en las cosas que hablamos. Many times we don't pay attention to the things we're saying. Y por eso estamos viviendo como estamos viviendo. And that's why we're living the way that we're living. ¿Por qué? Porque estamos hablando sin pensar. Why? We're speaking without thinking. Estamos hablando en la carne. We're speaking in the flesh. O estamos dudando. Or we're doubting. Y por eso es que hay consecuencias. And that's why there are consequences. Pero el poder inclusive de la vida y de la muerte But the power even of life and death está en ti is in you. Amen. y está en mí. And it's in me. Y tenemos esa confianza para acercarnos ante ese trono de la gracia. And we have that confidence to come near to that throne of grace. Él se hizo pobre He became poor para que tú y yo viviésemos enriquecidos. so that you and I can become rich. En esa cruz del Calvario, Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia, On that cross of Calvary, he took all sickness, all para que tú disease, vivas completamente libre. in order for you to live completely free. Y la muerte se tiene que someter And a ti. death has to submit to you. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Que no lo hemos escuchado mucho, que no lo hemos visto mucho, eso es otra cosa. We haven't heard about this or seen this a lot. That's another thing. Porque personas no se han atrevido a venir confiadamente ante ese trono de la gracia. Because people have not dared to come confidently unto that throne of grace. Pero nosotros lo experimentamos con esta hermana. But we experienced it
with this sister. y preparaba un caldito de lentejas bien rico. And she would prepare a lentil soup that Pues was eso so fue lo que yo delicious. probé. Dicen que lo que preparaba de comida, lo riquísimo. That's just what I got to taste, but everything she prepared was delicious. Así que tenemos So we have to. el honor, We have the honor. tenemos el privilegio, We have the privilege. tenemos la posición We have the position de acercarnos confiadamente, to come de confidently, acercarnos con denuedo to come close with y boldness, exigir, and to demand, no con irrespetuosamente, not disrespectfully, no con una actitud incorrecta, not with an incorrect sino attitude, porque sabemos, but because we know, así como Moisés se presentaba delante de Faraón just like Moses would present himself in front of y le Pharaoh, hablaba a Faraón and he would talk to Pharaoh de que Dios le había hablado, that God had spoken to así him. tú y yo tenemos que pararnos In the same way, you and I have to y stand demandar lo que nos pertenece en Cristo. and demand what belongs to us in Christ. Hallelujah. Amen. No tenemos que pedir permiso. We don't have to ask for permission. Ya el permiso lo tenemos, la autoridad ya la tenemos. We already have the permission. We have the authority. Desde Génesis tenemos esa autoridad, From Genesis, we have that authority. pero tenemos que tener el cuidado de estar unidos a esa vid verdadera. But we have to be careful to be united Y unto cuando that estamos true a vine. unidos a esa vid verdadera, And we're joined with that true vine. hay humildad. El pastor habló de la humildad. There's humbleness, humility. Pastor Tiene talked que about that. fluir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. The fruit of the Spirit has to flow in our lives. Tiene que estar esa naturaleza del Espíritu en nosotros That nature of the Spirit has to be in us para poder pararnos confiadamente in order to be able to stand confidently y que la palabra opere y fluya a favor nuestro. and so that the word can operate and flow in our favor. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.